el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos. La realidad es que para entender esto último, es decir, el control de convencionalidad, hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Voy a hacer una imagen. A partir especialmente de la prédica de la teoría de la relatividad prodivulgada, todos tenemos presente que si alguien pregunta a qué velocidad va un tren, inmediatamente cabe preguntarse si es visto desde el pasajero, va cero, o visto desde el tren que viene en sentido contrario, se suman las velocidades, o del tren que va en el mismo sentido, se restan. Es decir, hay un sentido de relatividad en el conocimiento o en la descripción esta que hace que no se pueda hablar en términos absolutos de la velocidad. Bueno, en el caso del control de convencionalidad también hay que tener presente que hay un punto de vista externo y hay un punto de vista interno. Nos guste o no nos guste. En líneas generales, los que están educados a la manera que él señala, yo mismo, tendemos a ver esto con el famoso tema del monismo o el dualismo, pero en verdad parece más sensato verlo como un problema de posiciones relativas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, desde el punto de vista interno, es decir, desde el punto de vista de nosotros, que en buena medida somos jueces, la presentación del problema es similar al control de constitucionalidad en el sentido de que estamos comparando una ley interna con una norma externa. En el caso de la Constitución argentina y en general hoy en día esto es común en todo el mundo, esa ley externa, ese tratado internacional está incorporado a la pirámide interna. De hecho, nosotros cuando enunciamos en qué consiste la Suprema Ley de la Nación del artículo 31, sexto de la Constitución estadounidense, nos encontramos con que uno de los ítems son los tratados internacionales. Desde el punto de vista externo, es decir, si nosotros estuviéramos prestando nuestro servicio en la Corte de Costa Rica, no estaríamos comparando una ley con el tratado como, digamos, a los fines de establecer exactamente cuándo debe ser descartado uno en favor del otro por el principio del ex superior. En realidad estaríamos viendo la ley, una laguna, un acto de algún poder, que puede ser un acto judicial, frecuentemente lo es, con el tratado para ver si ese acto implica cumplimiento o incumplimiento del tratado. Es decir, se lo ve de un modo distinto. Esto debe ser tenido presente para ver qué quiere decir exactamente, especialmente, digamos, arrancando en Almonacid de Arellano contra Chile en adelante, qué quiere decir esto de control de constitucionalidad. Porque la verdad es que más allá de que desde el punto de vista interno se parece un control de constitucionalidad, el parecido termina en lo que yo acabo de decir. Voy a pasar a la segunda placa. Aún cuando creo que se va a notar que hay algunas diferencias significativas, que no son brutalmente, no lo separan brutalmente, pero lo separan sutilmente del control de constitucionalidad. Lo cierto es que en la presentación más próxima, en términos temporales, en que se ha tratado lo que es el control de constitucionalidad, me refiero a la causa Rodríguez Pereira contra Ejército Argentino o Estado Nacional Ejército Argentino, el control de convencionalidad está presentado como muy emparentado con el de constitucionalidad, a punto tal que se extiende al control de constitucionalidad la idea de ser de oficio que está presente en Almonacid Arellano. Yo estoy poniendo unas pantallas en las cuales se dice esto, lo dice la Corte, ustedes las pueden leer,
acá lo que van a encontrar es que la Corte se remite a lo que dice la Comisión Interamericana y está citando al Monacid y lo que vino después, los Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, de Gómez Lund, etc. No tengo ganas de leerlo, pero si alguno quiere lo leo. O sea, acá indíquenmelo ustedes. Voy a destacar, sí, y esto lo leo, que una de las cosas que dice Rodríguez Pereira es que resultaría un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional, que por un lado confiere rango constitucional a la mencionada convención, artículo, el inciso 22 del 75, incorpora sus disposiciones al derecho interno y por consiguiente habilita la aplicación de la regla interpretativa formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana, que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad y que ello impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejercen similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango. Acá hay algunos problemas en el texto, pero bueno, creo que se entiende lo suficiente. Lo que está diciendo en definitiva la Corte es, mire, si allá me obligan a hacer un control de oficio, esto quiere decir que también lo tengo que hacer en materia de constitucionalidad. Acá pueden ver los dos párrafos, el 124, el 123 y el 124, en el que en Almonacid Arellano se dice que el control debe ser hecho de oficio, el de convencionalidad. Acá sí me voy a poner a leerlo un poco. La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene además la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, porque se refiere a la obligación de los países de incorporar reglas en sus legislaciones como para hacer operativa la Constitución, la Convención. Pero, sin embargo, cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir y o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y consecuentemente debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Pueden seguir adelante, está todo escrito en la misma línea y el 124 también. Yo no me voy a detener tanto por un problema de tiempo, ¿no? Pero el cierre del 124 es, en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. A nivel de Chimento, les cuento que me contó, lo contó públicamente en realidad, y los sanjuaninos lo deberían saber porque fue en San Juan, Juan Carlos Hitters, que la idea de hablar de control de convencionalidad parece que obedeció a una mala interpretación que una mecanógrafa hizo de un texto de Sergio García Ramírez, que en ese momento formaba parte del tribunal, no me acuerdo si lo presidía, creo que sí, porque debe ser, sí, en este creo que lo presidía, que parece que escribió una cosa medio confusa en cuanto a la lectura, no confusa en cuanto a los conceptos, y no me acuerdo qué palabra había empleado, pero lo cierto es que la persona que lo pasa escribe control de convencionalidad. A Ramírez le pareció bien y entonces lo adoptó. Y hoy en día todos hablamos de control de convencionalidad muy sueltos del cuerpo. A nadie se le ocurre que esto tenga nada parece que está bien acuñada la palabra. Ahora voy a empezar con qué separa una cosa de la otra. Vamos al tema de la inconstitucionalidad de oficio. Les quiero comentar que la Corte que en Mil de Pereira, con Corrientes o contra Corrientes, Rita
Milde Pereira recibe una sentencia en la cual se vuelca toda la idea de que el control de constitucionalidad de oficio obedecía al deber de aplicar el iura novit curia. Y a partir de esto la Corte se llena hablando de la idea de iura novit curia. En Rodríguez Pereira me animaría a decir que no está presente la palabra directamente, pero lo cierto es que ya no se habla de iura novit curia. El iura novit curia implica, más que el juez sabe el derecho, cosa que sería una presunción fácilmente desvirtuable, el iura novit curia quiere decir que las partes no pueden condicionarlo diciéndole cuál es el derecho. Es decir, la ausencia de mención de una norma o la indicación de que otra es aplicable no implica ninguna obligación para el juez. En esto no debe seguir a la parte. En todo caso, tendrá que seguirla para fundar su sentencia, pero no está limitado por el derecho que le trae la parte. Y eso es todo lo que dice la idea de iura novit curia. Pero lo que dice la Corte en Rodríguez Pereira, y lo mismo ocurre luego en una causa Mansilla, que quizás sea más enfática, es que la declaración de inconstitucionalidad no puede ser hecha si no hay una alegación adecuada de parte y una prueba adecuada de parte. Es decir, no hace falta decir inconstitucionalidad, no es ritual la alegación, pero tiene que estar incorporado el tema al expediente. Y esto ya nos saca totalmente del iura novit curia como principio fundante de la declaración de inconstitucionalidad. Esto no funciona en el control de convencionalidad. La convención es de cumplimiento obligado para todos los países contratantes. No importa tanto, digamos, la razón por la cual se puede pedir que una parte pruebe que hay un acto que vulnera sus derechos a la luz del pacto, tiene que ver con un problema de agotamiento de los recursos internos que habilita el camino hacia la Comisión Interamericana. Pero la vulneración no, es una cosa distinta de esto, y ahora voy a dedicarme un poco más a eso. La declaración de inconstitucionalidad de oficio, perdón, la declaración de inconstitucionalidad, discúlpenme, la declaración de inconstitucionalidad es, en términos internos, una herramienta que solamente puede aplicar un juez. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley o de una norma en general. El Poder Ejecutivo, si cree que un proyecto de ley que ha recibido sanción de ambas cámaras es inconstitucional, estoy hablando a nivel nacional, a nivel local, esto según la Corte se rige del mismo modo, pero bueno, yo me voy a referir al modelo de la nación, todos son bastante parecidos. Después de recibir un proyecto, sanción de ambas cámaras, pasa al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene su bala de plata, lo puede vetar. Pero si las cámaras insisten por una mayoría potenciada de 2/3, acá se acaba el problema. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Poder Ejecutivo no puede pedir la inconstitucionalidad de una ley a un juez. Ahora vamos a ver que, como todo en la vida, alguna excepción hay, y la voy a tocar después para no, digamos, no parecer descuidado, pero la regla en principio es esta. Esta regla la pueden ver en la causa Ingenio San Martín del Tabacal contra Salta. Se ve bien en pantalla, ¿verdad? Bien. Gracias, Germán. No quiero aburrirlos leyendo más del fallo, pero este considerando me parece que es importante. Fíjense, estamos frente a un problema de la provincia de Salta, es derecho público provincial. Consistía en que
San Martín del Tabacal recibe del ente fiscal, digamos, de lo que sería la FIP del lugar, recibe una exención y el Poder Ejecutivo se la anula. Sobre la base de que es inconstitucional la ley que permite dar la exención o que genera la exención tributaria. Y acá la Corte le dice, esto no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. En este sentido, es claro que cualesquiera sean las facultades que corresponde reconocer al Poder Administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, me detengo un momento. No cabe la menor duda que el otorgamiento de la exención a alguien en particular, cosa que es bastante común, aun cuando haya una regla general que dice cuándo alguien está exento del impuesto, en general siempre hay alguna certificación de que se está en esa condición, porque si no, los entes fiscales no pueden maniobrar con el tema, no pueden operarlo. Entonces, el acto es un acto administrativo, el que declara que se está comprendido en la exención, y como acto administrativo es susceptible de ser revisado en sede administrativa por medio de una acción de lesividad cuando hay una falsa causa, cuando, en fin, cuando hay vicios que, digamos, cuando le falta un elemento o cuando algún elemento está viciado. Y esto es lo que dice la Corte. Sí, yo puedo reconocer que el Poder Administrador puede dejar sin efecto sus actos. No cabe, sin embargo, admitir que sea de su resorte declarar la inconstitucionalidad de estas. Y ahí se refiere a la ley que inviste a la administración digamos, de la facultad de reconocer la exención, perdón, y al contribuyente el derecho a pedirla y a obtenerla. Ello así, dice la Corte, porque aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es en última instancia el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo y admitir en consecuencia la posibilidad de que el Poder pueda concentrarse en una sola sede. Acá lo que está diciendo la Corte es esta. Mire, esto que yo voy a decir no es invento mío, sino que está en el resto de la sentencia. Mire, hay un artículo, el 5 de la Constitución, que dice que cada provincia se da sus propias instituciones. Esto significa una constitución y sus reglas de derecho público, a condición de que respete el sistema republicano y las garantías y la educación primaria, etc. El sistema republicano implica esto, de manera tal que si no me lo están... Yo no sé si alguien me está tratando de hacer una pregunta, ¿eh? Eso, díganme. El sistema No lo veo republicano... acá. Perdón. No veo en el chat ninguna pregunta. Bueno, he pedido la palabra, me sale un cartel, sin embargo. Marcela Susana, pero no alcancé porque me desaparece. Bueno, que insista en todo caso la colega. Bueno, lo cierto es que lo que está diciendo la Corte es, mire, el sistema republicano obliga a que se radique el instrumento este de declarar inconstitucional en los jueces, no en otros. Ustedes fíjense que esto no es lo que dice el artículo 31, es lo que la Corte lee como régimen del sistema, porque el artículo 31 dice, esto es la suprema ley de la nación, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes que en sus consecuencias se dicten, y las autoridades de provincia deben acomodarse a ello cualquiera sea el contenido del orden jurídico de la propia provincia. El artículo 31 dice todas las autoridades deben acomodarse, con lo cual uno podría sacar la conclusión de que deberían dejar sin efecto las normas locales los gobernadores. La Corte dice no, son los jueces. Ahora fíjense una cosa, en realidad el artículo 31 es casi una transcripción del artículo 6 de la Constitución americana. Pero la Constitución americana tiene dos cosas que la distinguen de la Argentina.
La Argentina habla de autoridades de provincia, es decir, cualquier miembro del Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. La americana dice jueces. Y además no dice los jueces de provincia, dice los jueces en las provincias. Judges in every, etc. Esto quiere decir que los norteamericanos tuvieron presente que lo que estaban diciendo era que los jueces federales o locales deben acomodarse a la suprema ley de la nación. Lo que están haciendo es el mecanismo de relación entre el poder federal, el gobierno federal y los gobiernos locales, que se da por medio de la judicatura. Un presidente no le puede cambiar una regla a un gobernador, el Congreso no le puede cambiar una ley a una legislatura, pero la Corte Suprema le puede cambiar una sentencia a los jueces locales. Y entonces, esto de generar una judicatura articulada entre federal y local sirve para hacer que, aprovechando la energía de las personas, el sistema articule las dos, digamos, los dos rangos de gobierno, los dos estamentos. Bueno, vuelvo. Entonces, la declaración de inconstitucionalidad es de los jueces. La de convencionalidad no. La de convencionalidad es de todo el Estado que debe cumplir. Y en realidad, y ahora vuelvo a una cosa que dije al principio, visto desde afuera, a mí desde Costa Rica no me importa quién es el que incumple, si es un juez, si es el legislativo, si es el ejecutivo o si es un ente autárquico. Lo que sé es que cualquiera que incumpla con un compromiso es un acto del país contratante y tengo que decirle, esto no funciona. Y después aparece todo el tema que aparece en Fontevecchia, que no creo que lleguemos a tratarlo, pero ustedes saben bien que hay un fallo de la Corte que dijo que no se puede dejar sin efecto una sentencia, aunque Costa Rica diga que hay que dejarla sin efecto. Les quiero aclarar una cosa. Esto en el mundo está, digamos, retrasado. El Consejo de Europa tiene una recomendación del 2001, porque los europeos también maniobran para cumplir con estas, digamos, de revisar lo que está pasando en la autoridad de cosas justas. El Consejo de Europa y el Tribunal de Estrasburgo, que es una creación del Consejo, no reúnen a los países de la Unión Europea, reúnen a 47. Los de la Unión Europea son, ahora no me acuerdo si son 26 o 27, porque con la salida de Inglaterra no me acuerdo si están bien contados con 26 o 27, pero en definitiva son un poco más de la mitad de los del Consejo de Europa. Y en ese Consejo de Europa, es decir, en la Corte de Estrasburgo, hay, digamos, están vinculados estados como Rusia, estados como Ucrania, Turquía, Azerbaiyán, Armenia, algunos que tienen poco que ver con la Unión Europea, pero que tienen que ver con que se busca hacer uniforme la aplicación del derecho a través de la Corte de Derechos Humanos. Esto es lo que nosotros estamos viendo crecientemente en Costa Rica. Por eso es muy importante entender a fondo este control de convencionalidad. Bueno, entonces, el de inconstitucionalidad solo la declara el juez y depende de alegación y prueba de parte. Hoy día podría ser distinto en otras condiciones, pero hoy día esa es la interpretación que hacemos. El de convencionalidad, todos los poderes deben cumplirlo, los jueces también. Es cierto que los jueces estamos al final del recorrido, porque agotar los recursos internos obliga a que los beneficiarios de estos derechos eh, recorran el espinel judicial, entonces finalmente lo que se revisa suele ser una sentencia, pero podría no serlo. Y ahora viene un tema. ¿Por qué el control de convencionalidad es de oficio? Porque el litigante puede perder su acción o su capacidad de pedirle a la comisión que lo represente, pero no puede eximir del cumplimiento del tratado. El tratado es un acuerdo entre países que da beneficios a terceros, a las personas.
les da un sistema para acudir a un tribunal. Pero cuidado, el que accede ante el tribunal es la comisión, que es un grupo de expertos. Es como una fiscalía especializada, si ustedes quieren. Ahora, el litigante no puede eximir del cumplimiento del tratado, a punto tal que si no agota los recursos internos y consecuentemente se pierde la acción de la comisión, aún así la comisión puede, uno, acusar a un país de estar violando la convención porque esto está dentro de sus poderes. Y además puede ser digamos, puede haber un reclamo de los demás países a propósito del incumplimiento. Generalmente las buenas maneras llevan a que esto no ocurra, pero la verdad es que el incumplimiento subsiste. El incumplimiento no se termina porque alguien perdió la acción. Es como si yo le dijera, mire, el derecho subsiste, se acaba la acción con la prescripción. Bueno, esto es parecido. En el caso de la inconstitucional es distinto. El que dispuso del derecho al no llevarlo a juicio, dispuso del derecho. Y se acabó. No hay nadie más que pueda decir que la ley incumplida. Tiene que ser estimado. En cambio, en el control de convencionalidad hay que cumplir y los países pueden reclamárnoslo. Esto a mí me importa que quede muy claramente comprendido porque es importante verlo así. Ahora bien, voy a hacer una advertencia. Hace algún tiempo relativamente breve, de hecho Obama era el presidente, pero debe ser unos 6 años, el Congreso de los Estados Unidos dispuso en una ley que, para hacerla breve, es un artículo 214 que dice una serie de cosas, pero básicamente obliga a que los documentos de las personas nacidas en Jerusalén indiquen como país Israel. Hasta que Trump no puso la embajada en Jerusalén, Jerusalén no estaba reconocido como territorio de Israel ni de ninguna otra nación por el gobierno estadounidense. Un señor, o mejor dicho, un niño nacido de padres estadounidenses en Jerusalén, Shivotovsky, pide, o lo piden, digamos, sus padres en nombre de él, pide obtener el documento indicando que nació en Israel, había nacido en Jerusalén. Y la administración se niega a dárselo. Por eso Kerry era el secretario de Estado, digamos, el canciller de Obama. Shivotovsky entonces se presenta, hace juicio contra el Estado y la Corte Americana, en una cosa bastante confusa, porque aparecía el Ejecutivo pidiendo la inconstitucionalidad de una ley, la declara inconstitucional. En realidad, confirma una sentencia que yo declaraba, que no me acuerdo de qué circunscripción viene, pero lo cierto es que se trata de una excepción y además la excepción es para preservar una facultad del Ejecutivo, porque al igual que en nuestro caso el Ejecutivo es el conductor de las relaciones exteriores y se entiende que la facultad de reconocer un país es exclusiva y excluyente del presidente. El Congreso no puede meterse con ella. Bueno, respecto de qué pasa cuando uno no invoca la convención, digamos, como una, digamos, no invoca la confrontación internamente, la confrontación entre la ley y el tratado o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en general ha tenido muy poco. De hecho, ustedes fíjense, en la Monasí de Arellano y todos los otros, esto de que no es a casa que llueve, señores. Es decir, esto se cumple y ustedes no pueden apartarse de eso.
Pero recientemente, yo creo que también acá puede haber algún tipo de corrimiento de los jueces del Tribunal de Costa Rica, en una causa Rico contra Argentina, hay alguna mención de que si no trajo el problema de la inconstitucionalidad y de traerlo habría podido obtener un pronunciamiento eventualmente favorable, o sea que el recurso habría sido útil, no se puede decir que se esté afectando el artículo 25, el derecho del artículo 25, que es el acceso a la justicia. Ojo que no es lo mismo que decir que no se agotaron los recursos internos. Es lo mismo que decir que no está afectado ese artículo. Pueden estar otros afectados. Es decir, que sigue existiendo la posibilidad de decir algo, digamos que sigue existiendo el deber de contralor de oficio. Bueno, no les leo esto, pero es sustancialmente esto lo que dice. Y lo que es, digamos, significativo de la causa Rico es que Rico digamos, fue juez en la provincia de Buenos Aires y un jurado de enjuiciamiento de jueces lo remueve. El caso es que Rico plantea varias cosas y la Corte de Costa Rica se las va digamos, desestimando una a una. Una de ellas es el tema de si le dieron una acción expedita, etcétera, para poder plantear su problema. Y ahí le dicen, bueno, la acción estaba, usted no la ejerció adecuadamente. Pero cuidado, no está diciendo que no existe el deber de atender de oficio el incumplimiento de la convención. Está diciendo que tenía una acción y entonces no se violó el 25. Otros pudieron ser violados y en todo caso los otros los desestima por otras razones. Ustedes saben que el tema para decir que no hay, digamos, que no se han agotado los recursos internos, es algo que tiene que ser planteado en la propia comisión, no se admiten planteos tardíos de esto, y además tiene que acreditar el país que invoca digamos, la omisión de haber agotado los recursos internos, tiene que acreditar que los recursos existían, recursos estamos hablando de recursos judiciales en este caso, básicamente, y en general ocurre esto, porque es una de las reglas de la convención que tiene que haber acceso a la justicia para realizar estas cosas. Entonces, el país tiene que invocarlo a tiempo y tiene que acreditar que el remedio existe y que además es un remedio que da resultados habitualmente. Es decir, son bastante exigentes en cuanto al tema del agotamiento de los recursos internos. Bueno, ahora viene un tema que es muy importante. La Convención garantiza una serie de derechos, pero así como la Constitución garantiza derechos y sin embargo los derechos son ejercidos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, bueno, acá no se maneja el mismo concepto, pero sí se maneja la idea de que los artículos de la Convención libran a la decisión de cada país algún grado de apreciación acerca de cómo cumplirlos. Es decir, no hay un modo único de cumplir con el tratado, sino que puede haber más de un modo. ¿Hay modos que son de incumplimiento? Sí. Hay otros que son de cumplimiento y puede ser que hasta haya una zona gris que irá despejando la Corte de Costa Rica. Pero lo cierto es que ese margen dentro del cual se puede elegir se lo llama margen de apreciación nacional. Y mientras uno se mueva dentro de él, está todo bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo siguiente, si le dicen tiene que tener un recurso expedito, etcétera, etcétera, que le permita llevar su problema a la justicia, después el país dirá si lo quiere hacer con un amparo, si la demanda tiene
una característica determinada, si se maneja con medidas cautelares, si hay plazo de 15 o de 10 días para contestar, en fin, todo esto, si el régimen es oral o no es oral. Lo cierto es que hay un margen de discreción. Algunas otras cosas tienen menos margen de discreción, hasta puede ser relativamente próximo a ser nulo. Por ejemplo, el deber de disponer de un recurso para pedir la revisión de una sentencia condenatoria penal, está claro que tiene un margen de apreciación muy bajo. A saber, primeramente tiene que estar. En segundo lugar, tiene que ser de revisión plena. Y esto nos ha llevado, este es un ejemplo interesante de cómo tienen que reaccionar los jueces. Ustedes fíjense, Casal, que supongo conocido vastamente, estableció un mecanismo de revisión en la casación que excedía considerable, es decir, destruyó lo que quería decir casación y lo convirtió en una revisión plena. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir con Costa Rica y no podía hacerlo, no, había intentado otra forma de hacerlo y no podía cumplir con las pautas de Herrera y Ulloa. Entonces, acá nos encontramos con algo que es una construcción y de hecho cuento una cosa que pasó en el tribunal nuestro hace mucho tiempo, yo creo que debe haber sido por el 2006 más o menos. Nosotros teníamos el problema de lo que generalmente se llama el doble conforme. ¿Cómo hago yo para tener dos sentencias condenatorias inmediatamente, una siguiente inmediatamente a la otra? Y como esto es bastante complicado desde el punto de vista de un sistema judicial que Luis, tiene recursos limitados, sí, perdón, cumpliendo con tu sí, dale, propuesta. dale. Acá plantean que la Corte, en el caso Fontevecchia, Sí, volvió sobre sus pasos, contradiciendo lo sostenido en casos anteriores. Por ejemplo, Rodríguez Pereira, en el sentido de la obligatoriedad para los Estados partes de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿vos compartís esta opinión o...? eh, la verdad es que me resulta, no tengo muchas ganas de abocarme al tema completo porque me parece que requiere un examen bastante detenido. Si quieren, lo tratamos de hacer, pero digamos, a ver, la Argentina tuvo varias etapas, digamos, o varias reacciones en esta materia. No es lo mismo lo que hizo en la causa Cantos, donde la Corte se sacó el problema de encima y se lo tiró al Ejecutivo. Lo que hizo después en la causa Bulacio, que en realidad sería Expósito, o en nunca me sale bien el nombre, bueno, algo parecido, que es uno de los secuestradores de Macri. Eh, Hasta que llega a Fontevecchia. En Fontevecchia se le había terminado totalmente el carretel, no era como el caso de Expósito, donde todavía había algo dando vuelta en la corte. Entonces ahí dicen, nosotros no lo podemos mover. Ahora fíjense que es bastante complicado el modo de razonar de la Corte, porque la Corte dijo algo que la Corte americana también dijo, pero la Corte americana no está sujeta a la jurisdicción de Costa Rica. Es una gran diferencia. Pero lo que dijo la Corte es que sería inconstitucional tomar, digamos, tener un tribunal como Costa Rica que estuviera por encima de la Corte Suprema y que entonces no estaba dispuesta a dejar sin efecto una sentencia interna. En realidad, esto estaba visto como una regla que infringía el artículo 27 de la Constitución, que subsiste desde, digamos, desde
desde el momento de arranque, que dice que la nación tiene que entrar en tratados internacionales que manejen los mismos principios de derecho público, es la idea, que se establecen en la Constitución. Entonces, claro, el tema es decir, mire, esto no son los principios de derecho público porque ponen un tribunal por arriba de la Corte. La verdad es que esto no es cierto. No ponen un tribunal por arriba de la Corte y de hecho Costa Rica no puede anular un acto interno en la Argentina, ni del Poder Judicial ni de ninguno de los otros dos poderes. Lo que puede hacer es decirle al país, mire, usted está incumpliendo el tratado y sabe qué, remuévalo, porque si no sigue en falta. No puede hacer otra cosa que removerlo. Esto planteó también el problema en Europa. Y la solución fue una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Se me escapó lo de la Unión Europea, no tiene nada que ver con la Unión Europea, del Consejo de Europa, el cual recomiendan tomar medidas para que se pueda dejar sin efecto lo resuelto en una sentencia local, digamos, perdón, o de uno de los países miembros, mediante un acto posterior, cualquiera fue esto. ¿Qué hizo España, por ejemplo? Estableció en el 2015 un recurso de revisión en la ley orgánica del Poder Judicial, creo que es el artículo 5, establece un mecanismo de revisión, como es el mecanismo de revisión en las sentencias penales, cuando aparece el muerto y se condenó a alguien por su homicidio, o cuando se demuestra la falsedad de un documento sobre cuya base se llegó a la condena, o la falsedad de un testimonio que fue el testimonio, digamos, dirimente en una condena. Bueno, yo no estoy muy seguro de si con esto contesto la pregunta o si le digo suficientemente a quien preguntó cuánto coincido yo o cuánto disiento yo de Fontevecchia. Pero lo cierto es que yo creo que la Corte hizo un planteo, digamos, de afirmación nacional que claramente es obstructivo del sistema, que es un sistema que genera ciertas perplejidades, no me cabe la menor duda, si no, no estaríamos dándole vueltas al asunto, pero en definitiva después aparece una actitud muy rara de Costa Rica y de la propia Corte, que es, bueno, Costa Rica, me conformo que más no se haga, que ponga una nota marginal que diga que esto fue eh, estimado violatorio del tratado por la Corte de Costa Rica, y entonces esto fue lo que hizo la Corte Nacional. La verdad es que es bastante complicado el tema, y yo no sé hasta qué punto se puede creer que esto es satisfactorio, que esto fue alguna clase de cumplimiento o que con esto volvió sobre sus pasos. Lo que sí puedo decir es que esto es una cosa bastante compleja en este sentido. Ese fallo, miren todas las cosas que encierra. En primer lugar, el pedido de que quedara sin efecto la sentencia fue hecho en la demanda por la Comisión Interamericana. El Estado argentino no opuso objeción alguna frente a esto. Esto ya hace bastante oscuro que se pueda plantear la objeción después. Y la verdad es que la Corte es parte del Estado argentino. Es decir, el conductor de las relaciones exteriores es el Ejecutivo, va y nos representa en Costa Rica. Y si le dicen no, le dicen no. ¿Qué va a hacer? El otro punto que yo Perdón, Luis, sí, porque hay una pregunta que a lo mejor quien preguntó, que es Pedro Basbu de Santiago del Estero, dice muchas gracias por la respuesta. Pero preguntan por el fallo Kimmel. ¿Se terminó sobreseyendo a Kimmel por lo resuelto por la Corte Interamericana? eh, hasta donde recuerdo, creo que efectivamente terminó en esto, pero no me acuerdo justo cómo fue el recorrido. Lo Okay. cierto es que Kimmel se murió, ¿no? O sea, todo esto siempre va para las calendas griegas.
Eso también es un tema que hay que tener en consideración. El caso de Kimmel, eh, hay una cosa que sí recuerdo que me parece que vale la pena, porque tiene que ver también con lo de Kimmel, porque Kimmel era un problema también de expresión, era un periodista en definitiva. El caso este de Fontevecchia, fíjense, prestemos atención a esto. No digo mi palabra, sino a esto que hace Costa Rica. La sentencia tiene que ser dejada sin efecto. Ahora fíjense que la sentencia condenaba a, a, a Fontevecchia, a D'Amico y a la editorial. Pero la editorial es una persona jurídica, no está protegida por el tratado. Es bastante oscuro eso. Y la verdad no hay una línea que explique por qué. Yo creo que la explicación es bastante obvia. Lo que te están diciendo es, mire, si yo dejo que la editorial sufra las consecuencias, en realidad la editorial va a ser la que ponga la mordaza a los periodistas. De hecho, y yo creo que esto influye, ustedes saben que la jurisprudencia estadounidense es bastante más clara y más técnica, digamos, que la nuestra, y por supuesto más restrictiva en algún sentido, que la nuestra en materia de legitimación. Ahora bien, cuando se trata de la legitimación para invocar la libertad de expresión, ellos manejan una teoría que se llama el overbreath, que es algo así como, digamos, no me sale la palabra en castellano, pero es como si yo dijera que hay una especie de expansión de la legitimación y la libertad de expresión la puede invocar aún alguien que no está legitimado, pero la puede invocar igualmente. Y la explicación es que dicen, mire, ¿sabe qué ocurre? Que el que está legitimado probablemente se ponga la mordaza a sí mismo. Entonces, para evitar eso, la puede invocar el otro. Fíjense que se parece bastante esto. La editorial no puede invocar el pacto, no está legitimada para invocarlo porque el pacto no la protege, pero termina protegiéndola, porque si no la protege también a la editorial, termina por no proteger a los individuos. Eso está en alguna opinión consultiva, no esto que estoy contando, pero esta idea de que algunas asociaciones, por ejemplo, qué sé yo, las asociaciones de indígenas, a las cuales, aunque no son exactamente personas físicas, se las protege para, digamos, proteger indirectamente a la persona física. Perdón, me estoy yendo. ¿Volvemos o no, o no es Ahora está bien. satisfactorio? Hay algunos comentarios, pero lo Como quedan en ustedes el chat quieran, para no, yo no porque veo que te queda bastante. intentaría aburrirlos, pero bueno, volvamos al tema del margen de apreciación. ¿Quién llena quién fija, digo, el margen de apreciación? El margen de apreciación es lo que dice el tratado. Ahora, el tratado, a diferencia de la Constitución, es como un contrato. Entonces, el contenido del tratado, el contenido efectivo del tratado, se va de algún modo rellenando, haciendo más preciso por medio de los fallos de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, que tienen un alcance general muy importante y que son promovidas por los países contratantes, y la conducta de los países contratantes, porque esto es un tratado. Si los países contratantes caminan en determinado sentido, la Corte los tiene que seguir porque ellos son los intérpretes auténticos del tratado. Eso no quiere decir que lo que cacaree un país es lo que vale, pero si todos juntos adoptan una determinada visión, esta visión forma parte de la interpretación auténtica del tratado. Paso un aviso, los europeos, Estrasburgo, la Corte de Estrasburgo, tiene toda una línea
que llama del consenso europeo, sobre cuya base se han tomado o se han fundado muchas decisiones. El consenso europeo es algo que el tribunal investiga de modo de oficio, es como el iura novit curia. De oficio investiga el cumplimiento que dan los países de Europa. Cumplimiento por medio de leyes, cumplimiento por medio de principios, es decir, cómo se cumplen con los derechos que acuerda el tratado es algo que va formando algo así como la interpretación auténtica. Y el Tribunal de Estrasburgo tiene una oficina para investigar cuál es el consenso europeo en cada caso. Yo creo que ellos empezaron con un... Tengo miedo de estar... de que me falle la memoria, pero me parece que empezaron con un caso Trier que tenía que ver con el castigo físico en el Reino Unido. De todos modos, más allá de eso, ellos tienen una oficina, investigan cuál es la coincidencia de los países, cómo lo van cumpliendo. La Corte de Costa Rica agarró para otro lado. Por ejemplo, si ustedes miran, a Tala Rifo se debatió algo de si había algún consenso, justamente porque estaba en juego el impacto, digamos, de las parejas del mismo sexo en la familia. Era un problema de tenencias de las hijas de lo que había sido un matrimonio heterosexual y que luego la señora, después de una colega nuestra, una jueza chilena, se enamora de una mujer y vive en pareja con la mujer y ahí el ex marido, perdón, le quiere sacar los hijos. A Tala Rifo, la que, o sea, es bastante conocida. Bueno, en ese caso plantearon el tema de cómo era la visión de los países de contratantes acerca de este tipo, de cuál era la influencia de este tipo de pareja en la formación de los menores. Estamos hablando de algo que ocurrió ya hace algunos años. Ustedes saben que todos hemos evolucionado bastante en esto, pero lo cierto, y esto es interesante, es que la Corte de Costa Rica se negó a tratar el tema. Dijo, no, acá hay un tratado, yo interpreto el tratado, ¿qué me van a venir a contar qué es lo que interpretan? Y yo creo que lo que quiso fue tomar una actitud progresista cuando sabía que si miraba lo que ocurría, digamos, en el escenario, no le iba a dar el resultado que esperaba. Probablemente Europa, como maneja países que están bastante más distantes, cuando yo dije Armenia y Francia, ustedes se darán cuenta que no son lo mismo. Es cierto que tienen algo en común, sí, Yalza Nabur, porque el resto ya no es tan común. Y esto seguramente hace que tengan más preocupación por el consenso europeo como un modo de que no se les escapen los países cada uno por su lado. Bueno, entonces, para ir cerrando un poco, ¿quién lo fija? El tratado y la interpretación del tratado. ¿Quién rellena ese espacio internamente? ¿Por qué? Y porque a Costa Rica no le importa quién hace uso del margen de apreciación nacional, lo que le importa es que no se transgreda, así que no se lo que no se lo traspase, no me sale la palabra, digamos que no se lo exceda. Lo rellenan básicamente los órganos políticos, no somos los jueces los que lo rellenamos. Pero es cierto que a veces los jueces no tienen más de remedio porque tienen que cubrir lagunas. Ahora, la verdad es que en alguna medida lo hace el Poder Legislativo, en alguna medida lo hace el Poder Ejecutivo, y esto es lo que uno ve, digamos, en el campo efectivo. Acá ustedes me dicen cuándo tengo que cesar, pero hay una cosa que querría señalar y es cuáles son los roles que cada poder, desde la perspectiva interna, cada poder cumple. En la Corte norteamericana, que tuvo que trabajar con muchos más tratados que nosotros desde hace muchísimo más tiempo, y que tiene un sistema institucional similar,
maneja la idea de que el poder ejecutivo, como conductor de las relaciones exteriores, tiene que ser reconocido como un órgano cuya opinión tiene un heavyweight, un gran peso, un peso pesado para la formulación de la correcta interpretación de los tratados. Es decir, les doy un ejemplo. Discuten se muere un tal Kolobrat y en Oregon la herencia se repartía en la medida que los extranjeros vivían en el lugar, pero no se estaban viviendo afuera. Entonces, dos croatas piden ser los herederos de este difunto. Y ahí el gobierno norteamericano sale con una interpretación de que Croacia tenía tratamiento de nación más favorecida y que no hacía falta o no se le podía exigir la residencia para poder ingresar digamos, para poder adquirir la herencia. Para hacerla corta, la realidad es que la Corte se encuentra en la situación en que el gobierno de la Unión quiere cumplir con los pactos que tiene con Croacia de determinada manera, quiere tratarla de determinada manera, y la verdad es que, para decirlo muy coloquialmente, si un tribunal elige una doctrina distinta, por mucho que sea una excelente interpretación del tratado respectivo, la verdad es que le está escupiendo la llave. Ahora, ustedes fíjense que esto de atender lo que dice el Ejecutivo no es un tema menor, porque muchas veces es muy chocante para un juez. ¿Por qué? Porque una de las cosas que generan los tratados es un tratamiento desigual de las partes. Por ejemplo, en la causa Artino Pichos se presenta la Unión Soviética entonces, que tenía el cine bueno, no me acuerdo, pero Eduardo seguro que lo conocía porque era un cine de la calle Corrientes muy, bueno, no me acuerdo, pero daba películas que tenían que ver con la visión soviética del mundo y con el arte soviético, etc. Y Estados Unidos tenía un tratamiento fiscal ventajoso. La Unión Soviética lo pide, y lo pide sobre la base de la igualdad, que no es lo mismo que pedir la cláusula de nación más favorecida, es decir, mire, si usted a aquel no le cobra, no me puede cobrar a mí, porque ustedes fíjense, en materia digamos, de exhibición de películas, esto representa tanto como a lo mejor sacarte un poco de la competencia. Bueno, la Corte le dijo, no, esto se rige por el tratado. Es el mismo problema que existe con las extradiciones. Al país A le decís que sí, al país B le decís que no. Esto también es algo de desigualdad, pero claro, tiene la ventaja de que extraditado es uno solo. Y entonces no existe esa comparación como con lo fiscal. Pero fíjense que esto no es un problema menor. Esto hace que, y esto a veces no se tiene en cuenta debidamente, nosotros tuvimos ocasión de pronunciarnos acerca de esto, en general los tratados que están dirigidos a evitar la doble imposición, cuando la doble imposición se evita acreditando la reciprocidad, el que dice si hay reciprocidad es el Ejecutivo de la Nación, no cualquiera. El Ejecutivo. ¿Por qué? Y porque es el que está administrando el tratado como contratante. Si cada juez elige establecer si la hay o no la hay, todo se vuelve muy complicado. Esto pasa también en las extradiciones. Por ejemplo, en la causa Arias, una parte de la Corte, no todos, le preguntó al Ejecutivo cómo cumplía Bolivia con determinado tratado, que es este famoso tema digamos, no dar la extradición cuando se trata de un nacional del país. Entonces, a veces el tema es, bueno, sí la doy, pero a condición de reciprocidad.
se pusieron a investigar si Bolivia daba reciprocidad. Y la verdad es que esto es algo que tiene que hacer el Ejecutivo porque es el conductor de las relaciones exteriores. ¿Cuál es el rol del Poder Legislativo? El rol del Poder Legislativo es más fácil de entender. Muchas, digamos, muchas convenciones requieren alguna, digamos, alguna formulación legislativa, alguna sanción legislativa, y mientras tanto no son fáciles de operar, que es lo que pasó un poco con el tema que me decían contra Sofovich a propósito del derecho de réplica. Ahora, también es cierto que nosotros hace rato que me estoy hablando no nosotros los que estamos presentes acá, sino el mundo, la opinión jurídica eh, de los países contratantes hace mucho que dejó de pensar en términos de que las garantías estas no son operativas. Estamos todos pensando que son absolutamente operativas. La última reflexión que hago respecto de esto es que el artículo 28 de la Convención se preocupa por decir qué pasa en los países que son federales con el cumplimiento. Esto les paso acá el texto si lo quieren ver. Bueno, entonces, como hemos ido bastante lejos, voy a saltear alguna cosa. 15 minutos. No, bueno, pero yo quiero dejar algo para preguntas. Entonces, si no hay preguntas, igualmente lo general con lo que quiera. Pero acá quería decir alguna cosa. ¿Cuáles son las pautas? Gracias, perdón, gracias Adriana Tetamante. El cine Cosmos. Ahí está, sí señor, el Cosmos. Igualmente era Arquino Pictures la causa, no, no quiero llamar a confusión, pero era el cine Cosmos, efectivamente, que era un cine muy popular digamos, diríamos que en la intelectualidad porteña por lo menos. Bueno, de otra época. Eh, bueno, quiero hacer un comentario. ¿Qué guías tenemos que tener? Porque nosotros tenemos que cumplir con algo. Es decir, cada acto de cada juez puede constituir un cumplimiento o un incumplimiento del tratado. Pero además de eso, esto ya no es un problema del control de convencionalidad, además de eso es un acto de la nación que termina sirviendo de base para que otras naciones digan, ¿ve cómo cumplió usted esto? Usted interpretó el tratado de esta manera. Entonces, nosotros somos muy responsables porque podemos estar comprometiendo los intereses argentinos. Ya sea por incumplir, de hecho, ustedes ven que hay muchas condenas que son por actos que son claramente judiciales. Montevideo es un caso, pero no es el único, hay muchos. O por cumplir de un modo que es desordenado. Esto también genera problemas. Claro, no nos generará necesariamente una condena en Costa Rica, pero puede generarnos una situación de nación que es errática en su comportamiento y esto puede ser evaluado por los otros. Entonces, ¿cómo hacemos para tener algún grado de, digamos, de uniformidad? Porque es importante esto. Primeramente, atendiendo a los presidentes de la Corte Interamericana. Si el Poder Ejecutivo, que es el conductor de las relaciones exteriores, tiene una opinión distinta, bueno, ahí hay una sentencia, hay que atenerse a la sentencia. Después están los presidentes de nuestra propia Corte Suprema, porque este es el órgano donde pueden confluir las interpretaciones del tratado en la medida que haya agotamiento de los recursos internos, siempre lo que sea interpretación del tratado tiene que tener una oportunidad para él. Las opiniones del Ejecutivo hay que prestarles atención porque es el conductor de las relaciones exteriores, pero ahí hay que tener cuidado. Porque no se trata de lo que el Poder Ejecutivo diga a propósito de la causa, sino de lo que el Poder Ejecutivo muestre como conducta de la nación, que es muy distinto. Hay un caso que María Elk
contra Estados Unidos, que lo muestra de un modo muy, no es contra Estados Unidos, pero no me puedo acordar quién es el funcionario contra el cual está dirigido, pero es contra el gobierno, digamos. A propósito de esta situación, la tengo que contar un poco. Resulta ser que él nace de un matrimonio de suecos que han adoptado la nacionalidad estadounidense y que viven en Estados Unidos. Ella nace ahí y no dice nada hasta que cuando llega a la mayoría de edad, sus padres se vuelven a Suecia, abandonan la ciudadanía norteamericana y recuperan la sueca, y ella tiene que elegir. Va al servicio diplomático americano, que es en recomendaciones, y adopta la ciudadanía estadounidense. Se queda viviendo en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos y un buen día el departamento de trabajo le dice: usted está en falta, usted no tiene la ciudadanía bien adquirida, a casa que llueve, váyase. Y ahí se armó un lío, obviamente. El gobierno de la Unión, resistiendo la interpretación de él, la que les favorecía para obtener la, la ciudadanía, invoca una interpretación X del tratado que la favorecía a la sueca para obtener la ciudadanía norteamericana. Y la Corte le dice: no, usted ha hecho cosas distintas en otros casos, o por lo menos no me muestra que esto sea una jurisprudencia administrativa, para decirlo de alguna manera, entonces no se la tomo en consideración. Y esto me parece que es un dato muy significativo. Algo bastante parecido pasa en una causa Majorano contra Baltimore, a propósito ya esta vez de una acción de reparación de daños civiles. Bueno, no me quiero detener en esto, pero ahora viene una cosa. La Corte norteamericana, y esto lo estoy citando no porque esté embelesado por lo que hacen en Estados Unidos, sino porque creo que han avanzado más que nosotros. Es como les tocó el virus antes, digamos. Y entonces, prestémosle atención. Una de las cosas que tienen es, a la opinión del Poder Ejecutivo le asignan un heavyweight, pero le asignan también un peso considerable a los precedentes de los tribunales de otros países contratantes del mismo tratado. Es decir, si yo sé que los costarricenses, no me refiero a la Corte Interamericana, sino a los tribunales de Costa Rica, los de México, los de Brasil, tienen una determinada visión de un asunto, les tengo que prestar atención, porque esto es muy probable que influya en la Corte de Costa Rica, pero además es una manera de ver el tratado, y además es una manera comprometida de ver el tratado. Porque está claro que, a diferencia del Ejecutivo, que puede ser más errático en lo que hace, los tribunales se juegan en sus sentencias, no tienen vuelta. Entonces, fíjense, opiniones del Ejecutivo, en la medida que estén comprometidas como conducta de la nación, o sea, no cualquiera, heavyweight. La de los presidentes de tribunales de países contratantes, considerable weight. Cuando se trata de las decisiones de tribunales internacionales, le dan una respetuosa consideración y no les prestan la menor atención. A veces me parece que muy mal. De hecho, hay un caso muy conocido hay varios que están encadenados, pero para decirlo rápidamente, el más conocido es un caso Medellín en términos norteamericanos y Sánchez llama, y en términos de la Corte Internacional de Justicia se llama Avena, que son 51 mexicanos que están condenados a muerte y que el gobierno mexicano representa en una acción contra Estados Unidos. El tema es, ustedes vieron seguramente alguna película norteamericana donde el norteamericano que está detenido por la policía de algún país sudaca dice: yo quiero hablar con mi embajada o yo quiero hablar con mi consulado. Bueno, hay un artículo, el 36 de la Convención de Relaciones Consulares, que dice:
que el país que detiene a un extranjero tiene inmediatamente que preguntarle si quiere comunicarse con el cónsul. No puede decirle al cónsul porque no es un buchón, para decir nuevamente en términos coloquiales el tema, pero sí tiene que decirle si quiere lo comunico. En Estados Unidos esto no se cumple. Quiero aclararles una cosa, por lo que a mí me cuentan algunas policías, porque he preguntado de curioso, acá tampoco cumplen con esto y a nadie se le prende la lamparita que haya que cumplirlo, ni saben que existe el artículo. O sea que no es que lo hacen mal ellos o lo hacen adrede. Pero claro, en un país federal esto es muy disperso y es muy difícil de hacer. Cuando plantean esto como un vicio que lleva a anular el procedimiento o por lo menos a generar una posibilidad de revisión, que es lo que en realidad es la condena de la Corte Internacional, no es anulación de los procesos, sino revisión, el gobierno norteamericano, perdón, la Corte norteamericana se negó. Se negó sobre la base de que es un proceso adversarial, si no plantearon la cuestión, no se puede. Ahora fíjense que es bastante chocante, porque si se trata de comunicarle quién lo puede defender y no se lo comunican, después de decirle que no aprovechó la ocasión, es medio, es decir, estás invocando la propia torpeza. Pero ahí quedó el tema y por ahora no hay mucho más que decir, salvo que la opinión de minoría, que es un 5-4, ¿no? Es una opinión muy fuerte que dice cosas tremendas como si sigan con este tipo de línea, el voto es del presidente de la Corte norteamericana, pero lo que le dice uno de los decanos, digamos, si no es el decano, le dice, no, mire, después no pidamos que nos cumplan tratados a nosotros, porque nosotros no estamos dispuestos a cumplirlos en serio. Y esto, más allá de que nosotros no tenemos este problema en términos reales, por lo menos hasta donde yo conozco, me parece sí que vale la pena tener en cuenta cuál es la clase de responsabilidad que le puede generar a un país la actuación de sus tribunales.